Amén, mis amados, amada iglesia, nueva generación. Continuamos en este tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Padre Celestial, el cual nos da el honor y el privilegio de seguirle, de conocerle y de servirle. Hoy es el día en el cual Dios nos une nuevamente a la iglesia, a su cuerpo, a su pueblo, y nos da este gran privilegio de poder decir que somos hijos de Él, de poder decir que somos su pueblo, quienes le adoramos, quienes le exaltamos y le rendimos lo mejor de nuestras vidas. Hoy tú y yo estamos dándole el agradecimiento a Él por todo lo que Él es, lo que ha hecho y lo que hará en ti, en tu familia y en la mía. Bueno, ¿qué tal si oramos a Dios, ya que hemos cantado, entonado esta música para Él, le hemos alabado de esta manera? Y ahora vamos a orar para que todo lo que Él nos esté permitiendo tener hoy, ser ministrados, recibir de su presencia, pueda quedar precisamente en manos de Él, y que su palabra transforme, que su palabra edifique, que su palabra consuele. Oremos y dejemos delante de Él todas tus cargas, todas tus situaciones buenas y adversas, para que Él siempre tome el control de todo. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana, mi Rey, por este privilegio que nos das, por la oportunidad de vivir un día más de vida en esta tierra, por saber, mi Señor, que somos llamados por ti cada día a agradarte, a glorificarte y a exaltarte. Anhelamos que nuestra vida sea olor fragante delante de ti en todo, Señor. Y sabemos que tú nos llamas a que estemos bien con todas las personas. Eso es lo que tú nos has mandado por medio de nuestro Señor Jesús, al decir que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, Señor, principalmente, que te agrademos a ti, que te honremos a ti y vivamos por ti. Y desde ahí, todo lo demás nos será grato y bueno, mi Señor, porque tú eres quien tiene el primer lugar en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos hables y nos ministres en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a seguir, y ahora estamos ya en el primer domingo de este mes de junio del año 2020, en el cual Dios se está moviendo, Él nunca para. Dios se está glorificando en ti, en mí, en la iglesia, en su obra. Y hemos previsto para este tiempo de junio poder tener un refresco, poder refrescar lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra, también como iglesia, nueva generación, lo que Él nos ha mandado a impactar en el sector en el cual nos ha puesto. Igual tú que perteneces a otra congregación, pero al mismo cuerpo del Señor Jesús, te invito a que refresques el llamado que Cristo te ha hecho, la comisión que Él te ha encomendado, y que en unidad todos podamos seguir cumpliendo esa obra que Él nos ha llamado a hacer aquí en la tierra. Entonces, vamos a buscar, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, lo que conocemos como la Gran Comisión. Lo último que nuestro Señor Jesús dejó a los discípulos, a nosotros, que somos sus seguidores, para cumplir en esta tierra hasta cuando Él nos llame. Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, dice lo siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es el rema que creo que todo cristiano debemos tener en nuestras vidas. Toda la comisión que Dios nos ha llamado a hacer está plasmada ahí. Nosotros, una vez alguien cumplió ese propósito en nosotros, ahora nosotros estamos llamados a hacerlo con los demás. Y es muy claro, muy específico Dios en esto que nos manda a hacer, y es precisamente la Gran Comisión. Ahora, una de las preguntas más frecuentes en toda entidad secular y eclesial es: ¿para dónde vamos?
Y como organización espiritual, bueno, esta pregunta es muy pertinente. Hoy vamos a hablar referente a nuestra misión bautista Nueva Generación. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios anhela hacer con nosotros? Y la respuesta está precisamente fundamentada en este pasaje que vimos, Mateo 28, 19 y 20, donde se dice que Dios nos ha puesto en esta tierra, ¿para qué? Para ir y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? No del pastor, no de los hermanos, sino discípulos de Cristo. Estos discípulos son los que, una vez firmes y cimentados, nos llamamos cristianos, porque estamos siguiendo y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. La manera práctica como Dios nos ha permitido llegar a muchas almas en nuestra congregación es a través del sistema de los grupos familiares. Estos se realizan en las casas, una familia a la cual Dios ha llenado precisamente de su espíritu. Dios ha puesto gracia en esta familia, es una familia ejemplar. Allí se abre un lugar donde el grupo familiar va a funcionar. Esta familia entonces pone su casa como casa anfitriona y es allí donde muchas otras personas son llevadas para que se les presente el plan de salvación. El proceso de grupo familiar es el siguiente. Son 6 semanas en las cuales hay un tiempo de preparación para después de ello llevar a la ejecución por medio de la fiesta del amigo. En las primeras 2 semanas hay un proceso de preparación espiritual en cada hermano que ya es bautizado, que forma parte del grupo familiar y que está orando durante 2 semanas por esa persona, varón o dama, conforme sea la condición de, si yo soy varón, lo ideal es que ore por un varón. Entonces oramos por esa persona específica durante 2 semanas para que Dios permita saber directamente a quién llegar. ¿Quién es aquella persona que está sensible a recibir la palabra de Dios, a recibir la presencia de Dios y a ser futuramente un siervo, ser una sierva o un discípulo de Cristo? Durante las otras 2 semanas se hace la labor de acercamiento, afianzamiento hacia esta persona. Por lo regular ya son personas que conocemos, pero en estas otras 2 semanas generamos un vínculo con aquella persona, una amistad, algo fraterno, en lo cual podamos conocer cuál es la condición o situación de esta persona y qué le vamos a presentar a Cristo por medio de la condición de vida que está viviendo. Y en las últimas 2 semanas, entonces ya después de haber hecho el proceso de oración por esa persona específica, después de acercamiento para generar un vínculo, llegamos al tiempo en el cual le vamos a invitar a la fiesta del amigo. Una vez la persona llega allí a la fiesta del amigo, en la casa anfitriona, se le presenta a nuestro Señor Jesucristo, se le presenta el plan de salvación y se le deja ver cómo está la persona hasta ese momento sin Cristo. Sabemos que la palabra nos enseña que apartados de Él nada podemos hacer y que todo aquel que no está en amistad con nuestro Padre Creador, nuestro Dios sustentador, pues sencillamente está enemistado y no tiene salvación ni vida eterna a su lado. Cuando la persona es consciente de ello, allí entonces le llevamos a que si quiere, si voluntariamente ha comprendido y allí está dispuesta a recibir a Cristo en el corazón, bueno, que ese sea el momento. Hasta el momento en el cual la persona lleva un caminar, un transitar, pero aún no ha recibido a Cristo como su Señor o Salvador, ellos son amigos, ¿sí? Hasta ese momento es un amigo o una amiga la persona a quien nosotros hemos estado presentándole a Cristo. Pero una vez esta persona recibe a Cristo en su corazón, lo invita a ser su Señor y su Salvador, la palabra nos enseña que es bautizado o que es bautizada en el Espíritu Santo. Y es en ese momento, a partir de ese momento, que empieza a ser un hermano o una hermana en Cristo Jesús. Es por ello que nos llamamos hermanos. Antes de este proceso son amigos o amigas. Pero una vez, recuérdalo,
si la persona consciente, voluntariamente y decidida dice yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, entiendo que mi condición de pecado me ha tenido apartado o apartada de Dios, porque Dios no va con el pecado, pero ahora me arrepiento de ello, confieso que soy pecador o pecadora e invito a Jesús a mi vida en ese momento. Si lo hizo de manera verdadera y genuina, bueno, ya entra a formar parte del pueblo de Dios. Es algo hermoso. Ante ello, mira que no se cobra. Ante ello, no tienes que hacer un gran esfuerzo físico o ir a determinado lugar o pagar penitencias para poder ser parte del pueblo de Dios. Simplemente basta poder decir yo comprendo mi condición de pecado, mi separación de Dios por causa de ese pecado, pero ahora reconozco mi falta y anhelo voluntariamente ser parte de Cristo. Ahí es donde empieza este proceso de ser hermanos en Jesús y allí es donde ya empieza el proceso de discipulado, como nos lo está diciendo Mateo 28, 19 y 20. Dice que vayamos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí estamos presentándoles a Cristo. Y dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que tan pronto la persona recibe a Cristo en su corazón, es bautizada por el Espíritu. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas. Entonces, una vez el hermano nuevo ya decide caminar con el Señor, se convierte en hermano menor o hermana menor de aquel específicamente de quien le ha invitado a esta reunión. Y allí es donde empieza un proceso hermoso para todos aquellos que estamos con Cristo, porque es donde empieza nuestro ministerio desde la parte de ser mentores o mentoras para poder que esta persona a quien estamos discipulando empiece ese proceso de crecimiento y de fortalecimiento hasta llegar a la conciencia de quién es en Cristo Jesús. Amén. Mira que todo en Cristo tiene un orden y es una vez la persona ya conoce quién es, quién ha sido hasta ese momento y decide empezar a caminar, semanalmente se le empieza el proceso de discipulado. Allí es donde se le conoce como hermano menor y la persona que le está discipulando se conoce como hermano o hermana mayor, ¿sí? De allí se genera entonces el vínculo en el cual la persona que está mentoreando empieza el proceso de enseñanza, llevándole al templo, vinculándolo con los hermanos, o sea, con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, las personas, llevándolo a las escuelas de crecimiento, pero también mostrándole lo hermoso que es caminar con Cristo. Y este proceso conlleva al hermano menor o a la hermana menor a edificar bases firmes por medio del conocimiento que recibe en las escuelas hasta comprender quién es el Señor Jesucristo, qué hizo por esa persona, qué ha hecho por nosotros, qué nos ha prometido y para los que le seguimos, bueno, qué es lo que Él nos dice que debemos ser y hacer ante ello. Ahora, ¿cómo hemos de vivir nosotros? Pues es lo que la misma palabra de Dios nos está enseñando. Y mira que algo práctico que Dios nos muestra es, Él no nos está diciendo obliguen a las personas, a los nuevos creyentes, a que hagan mi voluntad. Prohíbanles que hagan esto o aquello porque a mí no me agrada. No, así como Cristo se presentó a ti y a mí, vimos por medio de la palabra que Él no obliga, que Él simplemente deja su santa y perfecta voluntad plasmada en su palabra, pero que es nosotros al acercarnos a Dios por medio de su palabra, Dios nos mostrará y nos revelará por medio de su Santo Espíritu las cosas que
Él sabe que nos conviene y que nosotros sabremos que le agradan a Él. Y desde allí, desde esa condición de tener la llenura del Espíritu Santo y de ser conscientes, ser movidos a la voluntad de Dios, es donde nuestra vida y la vida de aquellas personas empezarán a tener un giro de lo malo a lo bueno, de la derrota a la victoria, y de saber que antes, si no éramos nadie, ahora empezamos a tener algo hermoso con Cristo. Yo me imagino que eso es lo que ha hecho con la mayoría de todos aquellos que ahora somos cristianos. Dios nos sacó de donde estábamos, del camino de dolor, de angustia, de falsa alegría que teníamos, y ahora somos mejores personas en Cristo. Y eso es lo que ahora nos ha llamado a hacer en aquellos a quienes estamos ganando para su reino. Bueno, ¿cómo se hace todo este proceso? Es otra forma muy práctica en la cual Dios nos deja ver para qué y cómo hacerlo. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice lo siguiente: y perseverando, tengamos en cuenta las palabras, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En este tiempo que estamos atravesando ahora de cuarentena, bueno, tal vez no nos vamos a congregar en el templo, aunque ya Dios está mostrando una luz. Dios en este tiempo ya está mostrando una forma en la cual podremos nuevamente reunirnos de manera física bajo varios preceptos o decretos que el Estado ha puesto para protegernos y cuidar nuestra integridad, nuestra salud. Pero mira que aquí hay algo precioso, y es en las casas. En las casas fue donde empezó la iglesia cristiana, ¿sí? Y aquí habla de puntos claves en los cuales nosotros aprendemos a cumplir el llamado de la Gran Comisión por medio de estas personas. Dice, perseverando unánimes, o sea, unidos. Cada día habla de que en el templo y partiendo el pan en las casas, esto es lo que representa algo familiar. Esto es lo que ha puesto precisamente el nombre a esta estrategia de grupos familiares. El poder estar en una casa, el compartir con los que no conocen a Cristo la palabra de Dios, el estar orando por ellos, pero también con ellos, por sus necesidades y por las necesidades generales, el poder presentarles a aquel ser hermoso, sublime, majestuoso y victorioso, quien es nuestro Señor Jesús, y desde allí invitarle a que forme parte de este grupo, de este proceso hermoso llamado iglesia, el cual jamás tendrá fin. Amén. Y desde allí, entonces lo hacemos como, mira, dice que comían juntos. ¿Qué podemos comer en el grupo familiar? Palabra de Dios, y también al final se puede tener un refrigerio físico, un alimento, como dice allí que partían el pan en las casas, con alegría. No se trata de algo monótono, de algo rutinario o de religioso desde la parte secular, sino de algo, Dios nos habla de tener gozo, que estemos gozosos, y de en medio de su obra y de su reino, nosotros estar felices compartiendo todo ello, y con sencillez de corazón, sin necesidad de tantas cosas estrafalarias o que en mi casa no tiene tanto lujo, entonces no sirve para ello. No, hermanos, Dios se goza en lo sencillo, Dios se goza en la humildad. Y allí, ¿qué hacemos todos nosotros con ello? Alabar a Dios y tener favor con todo el pueblo de Dios. Tú sabes que también como iglesia, nueva generación, en este tiempo que
ha habido necesidad de alimento. Hemos podido ayudarnos por medio del Ministerio de Acción Social, pero también por medio de los líderes, por medio de los hermanos en Cristo. Lo hemos hecho de manera física, en el alimento, aún en la parte monetaria, pero principalmente, hermanos, en el estímulo, en las llamadas y también en la oración. Yo no sé si tú te has dado cuenta que qué tanto es tu vida comparada con la de otras personas. ¿Qué tan apartado o apartada has estado tú o tu familia de lo malo y lo negativo comparado con el sufrimiento que han tenido otros? ¿Sabes por qué? Porque estamos orando los unos por los otros, porque en medio de esta condición que ha afectado duramente a tantas personas a nivel mundial, tú y yo estamos cubiertos por el poder, por la protección de nuestro Padre Celestial, y todo eso se lleva a cabo por su Santo Espíritu y por las oraciones que estamos teniendo los unos por los otros. Lo que tú le pides a Dios para mí, lo que yo le pido a Dios para ti, aquí se está viendo representado, hermanos, y por eso es tan hermoso que nos estamos ayudando mutuamente, como lo hace un cuerpo. Y de allí dice entonces la palabra: y añadía el Señor cada día a la iglesia, recuerda, no al templo, sino a la iglesia, al cuerpo vivo de congregantes, los que habían de ser salvos. Entonces, el jueves, en el tiempo del ayuno, la hermana Diana Ramírez tuvo una intervención sobre los grupos familiares y ella nos hacía un recuento muy bueno acerca de qué es un grupo familiar, cómo se desarrolla y para qué sirve. Y bueno, yo creo que si tú estás en el grupo de Nueva Generación y quieres retomar esta parte, el jueves en la intervención de ella estuvo allí y fue muy buena. Hermanos, de eso se trata, de que estemos estimulándonos al amor, a las buenas obras, pero también de poder dar a Dios lo mejor de nosotros, de poder tener la satisfacción de que estamos dándonos en espíritu y en verdad. Y tal vez hayan personas que no lo vean, que no te digan a ti: uy, yo te aplaudo por lo que tú estás haciendo. Tal vez eso pase, pero ¿sabes algo? Dios sí está viendo lo mucho o lo poco que tú estás haciendo, pero el resultado, lo que le presentaremos a Dios, son esas coronas que se han adquirido por medio de evangelismo, por medio de la oración que tú hiciste por ese desconocido o desconocida, o también por ese tiempo, recursos, interés que le demostraste a tu familia, a tus amigos, a todos aquellos a quienes les presentaste el plan de salvación y ellos creyeron o no en Jesús. Recuerda, tú y yo no somos los que salvamos, es Cristo. Tú y yo no somos los que convencemos, es el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú y yo estamos haciendo la labor, ahí tendremos cómo mostrarle a Cristo, a Dios, esas coronas, esas ofrendas que presentaremos a Él allí en las bodas del Cordero. Y de igual manera, entonces, este es el proceso hablándolo físico, como nosotros lo estamos haciendo. Invitar, el estar orando. Y mira que hay algo muy particular. La obra que tú y yo estamos haciendo no es una obra secular. No es un trabajo del mundo, el cual se mueve por estrategias humanas, sino simplemente es por la misericordia de Dios, pero es por su sustento, el cual nos está mostrando cada día cómo hacerlo. Punto principal ante ello: todo lo que nosotros vamos a hacer es por medio del Espíritu Santo de Dios. No es en nuestra fuerza, no es con nuestro conocimiento o con lo que ya podemos ver anteriormente lo que han hecho otros. Es por medio del Espíritu Santo de Dios y Él se mueve por medio de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos lleva y nos dice: orad sin cesar, orar sin parar, orar pidiéndole a Dios por la llenura de su Santo Espíritu, por ese movimiento, ese mover, la llama viva en ti y en mí. Y sí, hay veces que necesitamos ser estimulados o animados por los hombres o por las mujeres para sentir la presencia de Dios. Pero lo principal es que tú vayas en oración a Dios y que le pidas que cada día te avive y te muestre qué es lo que debes hacer. De igual manera,
La palabra de Dios es esa fuente donde sale, donde emana lo que Dios dice que tú y yo debemos hacer. Los hombres, yo como pastor, claro que estoy puesto aquí en la tierra para llevar la dirección del templo, del lugar donde Dios me ha puesto, pero la misma palabra y tú y yo somos responsables ante ejecutar todo lo que hacemos basados en la palabra. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20, dice lo siguiente: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. ¿A quién? No a los hombres, sino al Dios y Padre en el nombre. Acuérdate mucho de esto. Siempre que termines una oración, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre del Espíritu Santo, ni simplemente amén. No. Tú terminas la oración, tú le pides al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y desde allí, basados, ¿de dónde salen los himnos? ¿De dónde salen los salmos y los cánticos? De la palabra de Dios. ¿Y quién nos revela? El Espíritu Santo. Y desde allí, hermanos, nos queda entonces el hacer toda esta labor bajo la dirección de un líder o una líder del grupo familiar, bajo la cobertura del Espíritu Santo, pero también en la compañía y en la unidad que cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo, estamos realizando. Y desde allí influye mucho tu parte de estar llamando, de estar visitando, de estar cuidando a esta persona, de estarle enseñando y presentando a Cristo cada día, ante toda situación, como se torne. Amén. Mis hermanos, entonces, como les decía, en este tiempo en el cual de junio vamos a estar viendo lo que Dios nos manda a hacer como iglesia, como Misión Bautista Nueva Generación. Sé que vamos a llegar a tener el nombre de iglesia. Ya lo somos. Ante la tierra aún somos misión, pero confiando en Dios, pronto yo creo que el Señor nos va a ayudar a ser iglesia. Y desde allí, hermanos, ya somos una iglesia en el plano espiritual. Vamos a seguir haciendo de esto que Dios nos ha mandado a hacer algo precioso, algo que a Él le agrada cada día. Y desde allí, mis amados, recuérdalo mucho, siempre vamos a estar orando por las necesidades, por las peticiones. Debemos estar en vigilias, debemos estar en ayunos y debemos hacer que el grupo en el cual Dios te ha puesto y me ha puesto sea fuerte, sea firme y sea creciente. ¿Para qué? No para que ese grupo específico sea una mini iglesia, sino para que todos los grupos que Dios ha puesto vayamos al templo y seamos una iglesia firme. Amén. Entonces, tú y yo, que ya somos miembros de Nueva Generación, o del lugar donde tú te congregas, Dios te invita hoy y me invita a mí a que sigamos en este proceso, a que lo demos todo, a que seamos dispuestos a ganar esas almas. Tú puedes decir, yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer, pero Dios sí te lo dice a través de su palabra. Dios te enseña cómo hacerlo, el amor, el darse a los demás. Y desde allí, la misma palabra, tú debes y yo debo ser responsables en el conocimiento y en no enseñar estrategias humanas o simplemente lo que escuché, pero sin confirmarlo en ello. Es la palabra de Dios lo que tú y yo debemos siempre enseñar y llevar a las personas a esa comunión con Dios. Y desde allí, hermanos, unidos somos mejores. Unidos vamos a ir tal vez lento, pero seguros. No tenemos afán, no tenemos esta necesidad de mostrar una mega iglesia si no tienen a Cristo en el corazón. Necesitamos que tú y yo tengamos una identidad, y nuestra identidad se llama el Señor Jesucristo, y que cada día seamos portadores de Él donde sea que estemos. Amén. Entonces, hermanos, oremos para que esta visión, esta estrategia de grupos familiares
siga cumpliéndose cada día en ti y en mí. Amén. Y que muchos sean añadidos por tu conducta, por tu testimonio y por el mío. Oremos y agradezcámosle a Dios por permitirnos formar parte de su reino. Padre bendito, te adoramos, te exaltamos, te reconocemos como nuestro Dios, Señor y Creador de todo lo que existe, pero también sustentador. Tú eres el creador de la iglesia, mi Señor. Tú eres, Padre Santo, el que la sustenta y ya por casi 2000 años, mi Rey, aquí continúa. Y sé, porque tu palabra lo dice, que jamás terminará. Ahora, Padre Santo, pertenecemos a tu cuerpo y tú nos dices que así como los niños cuando nacen, en su proceso de crecimiento deben ir aprendiendo muchas cosas, fortaleciéndose y caminar rectos en ti, lo mismo pasa con la iglesia. Tal vez en este momento, por ser misión, aún estamos en la infancia, mi Señor. Pero yo creo que tú estás haciendo, mi Señor, cosas poderosas, cosas grandes, y que nos tienes una visión, un propósito específico en esta tierra, para que cuando llegues, para que cuando nos llames, mi Señor, podamos estar firmes delante de ti y decirte: Señor, 5 talentos nos diste, tenemos 10 para ti. 2 talentos nos diste, Señor, ahora tenemos 4 para ti, Señor. No hemos escondido nada, porque tú eres, mi Rey amado, el que nos está llenando, el que nos está impulsando, Señor. Y sé que a tu debido tiempo, mi Señor, esta obra en la cual tú nos has puesto ya está mostrando el crecimiento, el desarrollo y la unidad. Es la que está haciendo en cada uno de nosotros, mi Señor, que se vea reflejado tu espíritu, moviéndose con poder y con autoridad, con vida, como un torrente, en este lugar en el cual nos has puesto. Muchas gracias, bendito Dios, por cada hermano, por cada hermana que pertenecemos a Nueva Generación, pero que pertenecemos a nivel global, mundial, a la iglesia de Cristo, Señor. Muchas gracias por aquellos y aquellas que se han de añadir, porque mi hermano y yo estamos invitándole, porque mi hermana y yo estamos discipulándoles, mi Señor. Te pedimos que siempre pongas en nosotros las ganas de continuar, Señor, que no haya en nosotros tristeza ni aflicción, ni nos desviemos nuestra mirada, como pasó con Pedro, hacia lo que pasa alrededor, sino que estemos enfocados en ti, Señor, en tu meta, en tu persona, mi Señor, y vayamos con todos aquellos que hemos ganado hacia tu persona, Señor. Te adoramos, mi Rey, y de igual manera, Padre, en esta mañana ponemos delante de ti a cada persona, familiar, amigo, que esté padeciendo una situación en su cuerpo, para que tú seas obrando sanidad, mi Rey. Tu palabra nos dice que tú te movías en la iglesia primitiva, con prodigios, con señales y con milagros, Rey. Y no ha cambiado, tú no cambias, Dios. Por eso, así como te movías, hoy te pedimos, Dios, muévete en nosotros, muévete entre tu pueblo, en la tierra, con prodigios, Señor, con sanidades y con milagro. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, hoy te pedimos, sana los cuerpos que están enfermos. Libera, Padre Santo, a aquellas personas que están tal vez encarceladas por aquello que le afecta negativamente, por vicios, por deseos bajos, mi Señor. Liberta, Señor, a todo aquel y a aquella que están oprimidos, Padre lindo, y déjanos estar moviéndonos en tu Espíritu, en el río de tu Espíritu Santo, Dios. Y de igual manera, Señor, seguimos orando por ese lugar que ya está para Nueva Generación, por ese lugar en el cual tú, Padre Santo, ya tienes la piedra angular, ya tienes el sello de propiedad en el cual nos congregaremos, Señor, todos unidos, unánimes, en un mismo espíritu, en fe. Te adoramos, mi Señor, porque lo creemos y lo visualizamos, mi Rey. Este lugar precioso donde no lo honraremos a Él, a ese lugar, sino donde allí iremos a honrarte y glorificarte a ti. Es una promesa que tú nos das, mi Señor, y es algo que tenemos muy claro en nuestras vidas. Y contigo, Señor, Nueva Generación, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Padre amado, te adoramos y te exaltamos. Mis amados, yo les invito a esto, a que sigamos unidos. Ahorita tal vez no nos podemos reunir físicamente,
pero tú y yo estamos unidos en el Espíritu de Dios. No te desanimes, no permitas que el maligno ponga en ti tristeza o desánimo, Señor, sino que cada día tú estés firme en su palabra, en la palabra de Dios, que te afirmes y que continuemos en este proceso de ser y hacer iglesia en unidad. Mis amados, continuemos ahora con lo que sigue, este cántico para terminar el servicio, pero también el culto para niños, que es algo precioso que Dios nos está permitiendo vivir. Muchas bendiciones para ti y para todos los tuyos. Bendiciones.